Vemos que ya ha comenzado. El motivo, ¿no es cierto?, es analizar junto a representantes de la Asociación de Emprendedores de Chile diversas medidas inmediatas para ir en apoyo de los emprendedores. Ahí vemos a los invitados, ¿sabes?, que van a estar conectados a distancia. Para, claro, no exponerlos en demasía, se ve esta pantalla, ¿no es cierto?, donde ahí están cada uno de los invitados. También hay una imagen de la sala de sesiones, o sea, de la sala número 1, donde se está sesionando esta comisión de Economía, quienes son los invitados: la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, de la Multigremial Nacional, el presidente Juan Pablo Suet, de la Confederación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, CONAPYME, su presidente Germán Dastres, sin perjuicio de que algunos de los otros ejecutivos, ¿no es cierto?, de estas asociaciones también puedan participar vía online de esta reunión, de esta Comisión de Economía, que es presidida por el senador Álvaro Elizalde, a quien vemos en imágenes, que es uno de los integrantes, bien digo, de esta Comisión de Economía. Los dejamos entonces con el trabajo de la Comisión de Economía en la sala número 1 del edificio del Congreso Nacional en Santiago. También por la Multigremial Nacional, Juan Pablo Suet y Carlos Boada. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está? Como Juan Pablo se acaba de incorporar, lo que vamos a hacer es, cuando esté hablando cada persona, escucharla, porque si no aquí se produce que hablan todo al mismo tiempo y se escuchan simultáneamente. Yo aprovecho y pido las disculpas, porque a las 2:30 me voy a tener que retirar, porque tengo que participar en mi condición de presidente de partido en una reunión para redefinir el calendario del constituyente y del plebiscito, y por tanto nos vamos a reunir todos los presidentes de partidos con la presidenta del Senado para ver si podemos arribar a una fórmula que se apruebe a la brevedad posible. De todas maneras, le informo que se comunicó conmigo esta mañana el ministro de Hacienda. El gobierno va a hacer un anuncio. Yo no voy a adelantar lo que es el anuncio del gobierno, por deferencia obviamente al gobierno, se consideran algunas de las cosas que nosotros planteamos, no necesariamente todas. Bueno, estamos a la espera de lo que plantee el gobierno, porque ayer la comisión, sobre la base de una propuesta que hizo el senador Arboe, hizo una serie de propuestas específicas en esta materia, y estamos obviamente a la espera de lo que va a ratificar el gobierno, que deberá ser en un rato más. Así que pido las disculpas porque me voy a tener que retirar. De todas maneras, esta sesión va a quedar grabada, después yo la voy a revisar en detalle, obviamente por internet, bueno, cuando me retire vamos a tener que elegir un presidente accidental que me reemplace. Así que partimos con las exposiciones y le damos la palabra a Alejandra Mustakis. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Bueno, lo primero, y quiero ser muy cortita para que alcancen a hablar todos, decirles que esto es súper profundo, súper complejo. Tenemos cientos de mails de personas que no pueden pagar, de personas que han recibido pagos anteriores y que les han cancelado contratos y que no pueden devolver la plata. Hablar la cantidad de despidos y cuánta gente tiene que cerrar. Entiendo que hay tres cosas que tenemos que hacer, que son muy importantes. Lo primero, medidas urgentes que tienen que ver con los sueldos, cómo ayudar y subvencionar a pagar sueldos y la liquidez, en todo orden de cosas, en postergar bueno, todo lo que podamos postergar y alivianar y también ver maneras de financiar. Y quizás lo segundo y súper importante es que armemos una mesa unidad nacional donde estemos todos los actores involucrados y nos permita ir tomando medidas los días que vienen, porque no tenemos idea el porte, la profundidad y cuánto pueda durar esto. No sé si algún senador quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo. Hola Alejandra, buenos días a todos. Una pregunta, ¿tenemos más o menos cuantificada la cantidad de empresas, de pequeñas empresas que se están viendo afectadas por esta crisis o que se van a ver afectadas? ¿Tenemos alguna información respecto, por ejemplo, en el rubro del turismo, de la gastronomía, hasta el minuto, de empresas que han tenido que cerrar o despidos? ¿Hay algún número que ustedes manejen? Carlos, puedes contestar tú, independiente que yo solo puedo decir que solo tenemos ideas, mail que nos llegan, muchos. Creo que es imposible cuantificar todavía ese número. No sé, Carlos, si tú quieres decir algo, Juan Pablo. Disculpe, pero lo que pasa es que vamos a hacer uno a uno. Entonces las palabras las vamos a dar desde acá. Precisamente para que, primero porque tiene que haber un registro en el informe de lo que se va conversando y permite que sea ordenado. Entonces, le agradecemos su posición y vamos a la palabra, no sé, perdón, la senadora Rincón quiere hacer una palabra. Sumándome a la consulta que hacía el senador Arboe,
respecto de si tienen dimensionado el impacto a nivel del número de empresas y número de trabajadores por empresa, si las tienen o no a la fecha, probablemente no, pero la pregunta es si se podría hacer el trabajo, dimensionadas por rubro. Nos ha llegado mucho al senador Elizalde, al senador Godoy y a mí, y probablemente al senador Galilea, WhatsApp, mensajes de Instagram respecto de la situación de los temporeros. Yo ya he hablado con el ministro de Agricultura respecto a este tema, pero nos gustaría saber cuál es el levantamiento de información que tienen ustedes por la situación de nuestras regiones. No escuché muy bien, no se escuchó completamente la pregunta, pero quiero decir que no tenemos los números hoy día, sería irresponsable dar una cifra, podemos hacer una encuesta con los socios de la SET. Entendemos que hay áreas que se han bajado todas las ventas y lo que entiendo es que la mayoría de las pymes y emprendedores están paralizados, o sea, la mayoría no está trabajando y no está funcionando, pero no tenemos los números exactos, apenas los tengamos, se los hacemos llegar. La pregunta concreta, presidente, era en el sector agrícola, porque esta es la época clave. No escucho nada. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Alguien? Sí. No logro escuchar la pregunta. ¿Ahora? No, para. Sí, Lo que pasa es que alguien de ustedes apretó, se conectó. Sí, lo que pasa es que parece que está... Ahí sí. Ahora debieran escuchar. Ahora debieran escuchar, mover la cabeza afirmativa. No, ¿quién está moviendo ahí este problema no lo tuvimos ayer? No. ¿Ustedes están apretando algo en el computador o nada? ¿O el problema está acá? Ahí sí, ¿escuchan? Ahí sí, ahí escucho mucho mejor. Okay. Ya, perfecto. Quedémonos ahí, no se muevan. Ya, la pregunta es, si tienen, ya me quedó claro que no tienen dimensionado quiénes son, pero si lo pueden hacer y si pueden dimensionar por sector. En el sector agrícola tenemos un grave problema hoy día, lo he conversado con la gente del Maule, producto de que es la temporada crítica, donde se levantan los recursos para todo el año. Si tienen la información y si no la tienen, que nos la hagan llegar. Ya estamos en conversaciones con el Ministerio de Agricultura, pero es fundamental porque ahí debiera haber una actitud específica. Perú lo ha hecho y nosotros debiéramos probablemente replicar lo que ellos están haciendo. Nos comprometemos a levantar la información con los socios de la SET, que no sé cuántos socios agrícolas tengamos, hay un porcentaje, puede ser muy chico, pero nos comprometemos a mandarles la información. De todas formas, nosotros habíamos formulado una propuesta que había elaborado el senador Monte para establecer un adelantamiento del seguro de desempleo sin término de vínculo laboral. Y por tanto, esos recursos pudieran utilizarse para el caso de que haya cesación de tareas, de trabajo, pero en donde los trabajadores mantienen el vínculo laboral y obviamente su remuneración es abordada, esperamos, con el mayor monto posible con el seguro de desempleo, y eso no opta que va a haber obligación de todas maneras de carácter previsional. Pero estamos a la espera de lo que el gobierno va a coger en esa materia. Bueno, le voy a dar la palabra a Tomás Silva. ¿No sé si tiene algo que agregar? Perdón, ¿en la SECH van a hablar los tres o solo Alejandra? Pregunto. ¿Está bien? Sí, Tomás Silva, entonces. Si quiere algo que complementar. Ya, entonces le damos la palabra a Soledad Obando. Yo soy de la SES también, solo decir, agregar a lo que le preguntaron a Alejandra. Bueno, primero decirle que le escucho bien mala, pero preguntaron a Alejandra que asumimos compromiso de ir levantando un catastro, pero yo creo que también es importante entender que hoy día cuando uno se da cuenta de que los primeros efectos están en el mundo del turismo, el comercio y servicios, es donde está la mayoría de las pymes, así que uno ya se puede ir haciendo una idea de cuál es la dimensión del efecto que está teniendo esto, al tener que, evidentemente, por razones sanitarias que las comprendemos, tener que paralizar actividades de comercio, de turismo, etcétera. Y por otro lado, que también hay una serie de servicios donde hay muchos emprendedores, y tuvimos un porcentaje importante ahí, que tienen que ver con consultorías, con eventos y todo lo asociado, que ya están detenidos. Es como para que nos vayamos haciendo una idea general. Perfecto, muchas gracias. Le doy la palabra a Juan Pablo Suet. Juan Pablo, ¿me escuchas? Sí, ahí sí. Sí, te damos la palabra. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Vale, muchas gracias. A ver, nosotros yo creo que aquí el número que podemos ver de afectados
obviamente va a ser un número en evolución. Si tenemos que llegar a los niveles de cuarentena de Italia y España, obviamente estamos hablando de un número total de afectados que podría ser fácilmente 300.000 o 400.000 empresas que no van a poder vender durante un mes. Por lo tanto, los números pueden ser enormes los que calculemos hoy día. Solamente la industria del turismo, la hotelería y la gastronomía emplea más de 150.000 trabajadores en Chile, que ese es un dato que manejan ellos y que puede mencionar una parte del problema. El sector de gastronomía, en esta semana sus ventas han caído cerca de un 80%, para también dimensionar hoy día la situación que están viviendo. Y, presidente, creo que el 1.012.000 micro, pequeñas y medianas empresas que tenemos en Chile, que emplean 3.800.000 trabajadores, un 30% estén afectados, que son estadísticas perfectamente naturales, para hablar de que hoy día podemos estar con 300.000 empresas en problemas y con cerca de 1 millón de puestos de trabajo, 1.200.000 puestos de trabajo en riesgo. Creo que deberíamos trabajar con esos niveles o con esos números de crisis. Perfecto. No sé si algún senador quiere hacerle alguna pregunta. Senador Rincón. Sí, me gustaría, además de la información y lo que hemos escuchado, que nosotros tenemos acá ya los documentos que nos hicieron llegar ustedes como propuestas, que la idea es poder complementarlas con las que la comisión, a propuesta y trabajo del senador Arboe, había hecho ayer y que además habíamos planteado juntos el día lunes. Sería bueno algún comentario respecto de las medidas en específico y cuáles, a su juicio de ustedes, son las urgentes y prioritarias. Mira, nosotros hemos tenido reuniones con el Ministerio de Hacienda, también estamos en contacto con el Ministerio de Economía. Yo creo que aquí hay que enfocarse en 3 grandes áreas. La primera área es lo que puede hacer el equipo económico del gobierno, principalmente el Ministerio de Hacienda en materia de impuestos mensuales, en materia de operación renta y también de poder canalizar ciertos recursos del Banco Central para inyectarle liquidez, por ejemplo, con idea a la administradora del Fondo de Seguro de Cesantía para poder, por esa vía, poder asegurar el pago de sueldo a los trabajadores. La segunda área importante, que creo que ya se empezó a dar a partir de ayer y hoy día, es el sistema financiero. Aquí los bancos estuvieron trabajando de manera importante ayer con la Comisión de Mercado Financiero para poder flexibilizar las normas y las reglas de manera de poder entregar un respiro financiero no solamente a las pymes, sino también a todos los chilenos con créditos de consumo, con crédito hipotecario. Y creemos ahí que ustedes como Comisión de Economía podrían ser unos buenos fiscalizadores de que obviamente proponer estas cuotas y proponer estos intereses no signifique capitalización de interés, no signifique lo que pasó en el estallido social de octubre, donde mucha gente se quejó de que ha habido una pequeña letra chica con el proponer las cuotas del sistema financiero, y ahí yo creo que pueden ser garantes de que esto ocurra. Y lo tercero es un trabajo también que como Comisión de Economía tenemos que hacer con las grandes empresas para no cortar la cadena de pago. Las grandes empresas hoy día tienen que poder pagar al contado a 30 días y hacer cumplir la ley que hoy día ya está vigente. Creo que ellos también tienen una parte importante, que es cómo se va a manifestar la liquidez de los próximos 90 días de las micro, pequeñas y medianas empresas. Senador Arboe. Un poco plantea lo mismo que planteaba el senador Rincón respecto de las medidas principales. Ahora, me preocupa principalmente lo que está ocurriendo con el sector servicio gastronómico y servicio en general. Ha salido una circular de la Dirección del Trabajo indicando en qué momentos bajo qué circunstancias se pueden hacer desvinculaciones, en cuáles no. Y por lo menos he conversado con algunos de las personas que están vinculadas al rubro y que han señalado que no van a estar en condiciones de pagar ni siquiera los finiquitos. Esa situación es muy delicada desde el punto de vista laboral. Entonces, probablemente esta propuesta que mandó en su oportunidad Juan Pablo, que yo transmití a la comisión en el sentido de lograr que la AFC pudiese apoyar, digamos, con recursos el pago de un porcentaje de la planilla a las pequeñas empresas, debiera ser probablemente el caballito de batalla para lograr evitar que tengamos, por un lado, el cierre de empresas y, por otro lado, un conjunto de deudas previsionales, de deudas de finiquito y, obviamente, evitar el desempleo. Así que
No, eso nomás, plantearlo como reflexión, digamos, y agradecerle el rol que están jugando todos ustedes, Alejandra, Soledad, Juan Pablo, Carlos y la gente de la CONAPYME, porque de verdad para nosotros es importante que nos puedan enviar, ojalá, la mayor cantidad de información cuantitativa para poder objetivizar esta discusión y más allá de las medidas que el gobierno anuncia ahora, podamos también hacer un complemento, digamos, de poder ir monitoreando si esas medidas realmente están llegando a la gente y en qué condiciones, y a las pequeñas empresas. Sí, respecto del seguro de cesantía, es evidente que si se utiliza esta herramienta, que es la que nosotros hemos planteado, insisto, en una figura distinta, porque no es con el vínculo de la relación laboral, es con relación laboral vigente, pero haciéndose cargo de los problemas de ingresos que van a tener las empresas más pequeñas, tiene que haber un aporte público. Yo tengo entendido que el gobierno está considerando esa propuesta, porque se la hicimos hace varios días atrás, y esperamos que en el anuncio obviamente esté considerada, porque obviamente va a permitir enfrentar estos meses en donde hay un problema de liquidez y de ingresos, porque hay actividades que de hecho ya están paralizadas, todo lo que es sector turismo, hotelería, restaurante, tienen ingresos que han caído significativamente, y si se declarara, la peor hipótesis, una cuarentena, perdón, en una ciudad, en una región o incluso en el país, obviamente eso va a paralizar la actividad económica y va a ser muy complicado. Y todo lo que es la industria del ocio, que se llama, y de la entretención, es la que está hoy día siendo más afectada, independientemente de lo que está ocurriendo además en el cobre, en fin. Así que está claro que es una situación muy compleja. Le voy a dar la palabra a Carlos Boada. Gracias, presidente. Les pido disculpas porque no ha sido perfecta el audio de parte de nuestra, de lo que ustedes estaban conversando, pero sí recalcar dos cosas. Uno, que hay un planteamiento que es común de la SEC, de la CONAPYME y de la multigremial. Ustedes saben que son sectores distintos, representan a distintos tipos de empresarios micro, pequeño y mediano, y por lo tanto el que se hayan unido en esta oportunidad demuestra lo grave del problema y la necesidad urgente de que ustedes colaboren con la subsistencia de este sector de micro, pequeño y medianas empresas. En segundo lugar, hacer una reflexión en tres niveles. Primero, cómo toma o cómo enfrentan las pymes esta pandemia, porque no es importante determinar que ya al año 2019 las pymes estaban viviendo su peor año. Estaban en el 13,58% de participación entre todas ellas, entre el 98,6%. Por lo tanto, no es menor el hecho de que esta pandemia tome a las pymes en el peor periodo de su historia respecto a la participación de mercado. Un segundo elemento dentro de este primero es que el estallido social que nos lleva 5 o 6 meses ha significado nuevamente un grave problema para las pymes. Hemos debido enfrentar daños, incendios, saqueos, detención de actividades. Por lo tanto, esto se suma ya a un periodo que era extremadamente difícil para las pymes. Por lo tanto, esta pandemia es realmente un elemento que se agrega a estos dos anteriores y por lo tanto para el sector es realmente de subsistencia el que ustedes puedan colaborar con la solución. Segundo, ¿cuáles son los tipos de problemas? Los problemas son los que originan el cierre de actividades. La senadora Rincón hacía mención, por ejemplo, al tema agrícola. El tema agrícola es determinante. La agricultura al año, todo el año se lo juega en una oportunidad y precisamente hay muchos sectores que se la están jugando en este minuto. Por lo tanto, una paralización para ellos significa que todo el ingreso del año está en cuestión y además son fuertes generadores de recursos humanos. Por lo tanto, es un problema del lado del empresariado, pero también es un problema del lado de los trabajadores. En este segundo tema es relevante la cantidad de pagos que hay que hacer, remuneraciones, imposiciones, IVA, arriendo, cuentas de todo tipo, telefonía, patentes municipales. Por lo tanto, las soluciones tienen que ir respecto de los vencimientos que se van a ir produciendo en los próximos días, porque si no, la verdad es que si llegamos tarde, las pymes no tienen espaldas para resistir una solución a largo plazo. O hay una solución instantánea o llanamente no van a sobrevivir. En tercer elemento, ¿cuáles son las medidas urgentes? Y da la impresión que las medidas urgentes van por tres sectores. Primero, la administración del Estado, y dentro de la administración del Estado está el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería y las municipalidades. Respecto al Servicio de Impuestos Internos, tenemos, por ejemplo, hoy día una declaración jurada de ingresos de personas y que el servicio lo prorrogó de hoy día, del día 19 al día 27 de marzo. Esta pandemia no se va a solucionar del 17 de marzo del 19 de marzo al 27 de marzo. Lo más honesto es reconocer que esto nos va a acompañar con un buen tiempo y como plantea la senadora Rincón en sus soluciones, esto hay que suspenderlo hasta nuevo aviso, hasta que sepamos realmente con qué nos estamos enfrentando.
Otro tanto ocurre con la declaración, el formulario 22, que es anual, y el formulario 29, que es mensual. Sinceremos y veamos que las pymes lisa y llanamente no lo van a poder solucionar. Otro actor relevante aquí es tesorería. Con tesorería tenemos cobranzas de todo tipo, de aplicación de intereses y multa. Bueno, la solución concreta es que hay que detener esto. Las pymes no están en condiciones de enfrentar esas ejecuciones. Y en tercer segmento de la administración pública están las municipalidades, y ahí tenemos el tema de patentes, de permiso de circulación. Solo les quiero comentar que, por ejemplo, el transporte escolar representa a 27.000 contribuyentes, 27.000 micro y pequeños empresarios. Estas personas que son del transporte escolar, había de ejemplo, desde noviembre del año 2019 que tienen sus ingresos paralizados. Entenderán ustedes que primero tuvieron que vivir la crisis o estallido social, y ahora les llega la pandemia. Llevamos meses en que no reciben un peso y por tanto, ¿cómo van a pagar? Otro tanto pasa con los taxis y otras actividades. Por lo tanto, aquí en el tema municipal tenemos que ir rápidamente por una ayuda. Y finalmente, respecto de dónde pueden venir las soluciones. Las soluciones pueden venir de las grandes empresas y del Estado cuando es cliente, para que adelante los pagos, para que no se produzca un corte de la cadena de pago. Y todo lo que es el sistema bancario y financiero del país tiene que recordar lo que nos pasó en Chile en el año 82-84, ¿no? Y esta crisis pinta como tan similar a lo que nosotros vivimos en esa oportunidad. Por lo tanto, necesitamos tomar el endeudamiento actual y ponerlo al final a la cola. Y respecto del financiamiento para el día a día de lo que se nos viene por delante, es fundamental que tengamos también una solución por parte de ellos. Las soluciones que han planteado la Comisión de Economía del Senado, que claramente la SECH, la CONAPYME y la multigremial comparten, y que ha desglosado la senadora Rincón con un poco más de detalle, bueno, es evidente que en todo lo que significan obligaciones, lisa y llanamente hay que esperar cuál va a ser la realidad futura, y ahí veremos si hay plazo o si queda lisa y llanamente a la cola. Y respecto de nuestros colaboradores, los colaboradores de las pymes, bueno, si no hay una solución como la que plantea la Comisión, en que intervenga el AFC o alguna fórmula que haya financiamiento, las pymes no van a estar en condiciones tampoco de pagar esas remuneraciones y el problema se nos va a agravar. Así que, presidente, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, que sepa que están, a lo menos la SECH, la CONAPYME y la multigremial, absolutamente complicados y comprometidos en buscar la solución de común acuerdo, y esto pasa, como dijo Alejandra Mustaki, por una comisión permanente en que veamos día a día cuáles son los requerimientos que vamos a tener. Muchas gracias, presidente. Gracias. Nosotros aprobamos un proyecto que envió el gobierno a propósito de lo que se llama el estallido social, y que de hecho es ley, y que establecía una serie de plazos extraordinarios en materia tributaria. El informe que tenemos que no se acogió, muchas empresas no se acogieron a estos nuevos plazos o beneficios. Y eso no obsta que obviamente esa propuesta quedó corta dado la nueva coyuntura. Así que obviamente vamos a insistir al gobierno en actualizarla. Yo la verdad es que me tengo que retirar porque expliqué. Está también Juan José Medel, me da la impresión, una pyme, que se incorporó después y que le damos la palabra. Le doy la excusa porque no lo escuchó cuando iniciamos la sesión. Si bien soy presidente de la comisión, tengo que concurrir a la reunión que hay ahora con la presidenta del Senado para definir el calendario plebiscitario, que estamos invitados todos los presidentes de partidos. Así que les pido la disculpa. De todas maneras, yo me comprometo a ver después por internet esta sesión, la parte en que no voy a estar presente porque se está transmitiendo y va a quedar grabada en nuestro registro. Y propongo que, ya que la senadora Rincón fue la que propuso que tuviéramos esta sesión, que ella sea presidenta accidental en lo que resta de la sesión. Si habría acuerdo de los demás senadores, perfecto, acordado. Gracias. Ya, seguimos entonces. Vamos a dar la palabra a una pyme, a Juan José. ¿Nos está escuchando? Juan José, ¿estás escuchando? Sí, aquí estoy, lo escucho. ¿Me escucha usted? Bien. Tiene usted la palabra. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes ya a senadores. Agradecido por la invitación. Bueno, nosotros hace 2 días ya sacamos una declaración jurada en donde planteamos preocupaciones sometidas en el directorio
tanto de UNEFAMI como de MASPYME, orientado básicamente, digamos, en tres ámbitos, dado el escenario que ya han comentado, y planteamos medidas desde el punto de vista de impuestos, bancas y subsidios. Desde el punto de vista de impuestos, lo que he conversado también con el Colegio de Contadores, que no ha tenido la posibilidad de reunirse con el ministro de Hacienda, que es necesario generar las condiciones de poder prorrogar la operación renta y generar un plan de devolución anticipada para aquellos contribuyentes que tienen contribuidas como la 22 para poder generar capital de trabajo. Desde el punto de vista de la banca, planteamos abiertamente que vamos a utilizar el programa de mantener, digamos, una reprogramación de deuda, o, digamos, correr, congelar y poner a la última cuota las cuotas, y así también el resto de la banca privada, que en el día de ayer dijimos que ya acogía nuestro planteamiento. Desde el punto de vista de instrumentos de fomento productivo, hemos visto y visualizado que es necesario que Corfo, Cercotec, visualice los instrumentos que tienen actualmente por ejecutar, los redirige. Nosotros nos encontramos en una pandemia, sabemos lo que viene desde el punto de vista de la pyme. La pyme es un problema de caja de fondo. Si nosotros no vendemos, no tenemos cómo pagar a los trabajadores, se nos complica. Y en ese sentido, es necesario que los instrumentos se realicen de trabajo para hacer retención del personal. Ayer visitamos tres asociados de nuestra organización, un taller mecánico, que tiene 3 talleres mecánicos con trabajadores. Les quiero comentar que en la semana han entrado 4 vehículos, cuando en un promedio se tienen 8 vehículos. Entonces eso quiere decir que estamos teniendo capacidad ociosa, estamos teniendo ingresos, no tenemos caja, y con eso nos complica, digamos, los compromisos tributarios, financieros y laborales. Visitamos un cliente de almacenes, me comentaba que ha sido tremendamente complejo poder abastecerse. La cadena de abastecimiento ha sido una locura, y también la cuarentena, tenemos que ver la forma de poder mantener esa lógica de abastecimiento. Hemos visitado la Feria Libre, se encuentra en la misma condición, y creo que no nos puede pasar lo que nos pasó después del 18 de octubre. No tuvimos que salir a pedir un salvoconducto. Tenemos que tener un plan para poder ejecutar digamos, una operación con la Feria Libre. Lo conversaba yo con el presidente y debían ser ellos visualizar, poder trabajar con horario AM, horario PM, quizás como una feria del país, para poder avanzar, digamos, y poder dar crecimiento a la comunidad. Nosotros como gremio suscribimos totalmente lo que ha dicho Carlos, lo que estamos dirigentes. Considero que es importante que podamos trabajar en el país. ¿Qué vamos a hacer con los días? Si nos vamos a poner 70, 90 días, tampoco podemos generar una condición, digamos, compleja, digamos, desde el punto de vista financiero. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Carlos, cómo suspendemos las medidas de cobranza de la Seguridad General de la República. Si no tenemos caja y además no vienen en mercado de esta pandemia, yo me pregunto quién va a quedar trabajando después de esta catástrofe. Entonces, en definitiva, nosotros como gremio vimos, digamos, estos 3 principales ejes impuestos de una vez. Ya debemos prorrogar en forma seria el formulario 22 y con todas sus declaraciones juradas asociadas. Lamentablemente, el Instituto Colegial no les fue permitido hablar con el ministro. La banca, ojalá que adhiera, digamos, lo que ha hecho el Banco de Chile, el Banco de Estado, de poder trasladar las cuotas de mayor interés. Y en definitiva, que el Estado genere una plataforma real de sentido a mantener el empleo, a mantener capital de trabajo y a recogemos, digamos, las frutas que nos van a caer por este proceso. Eso es lo que nosotros básicamente queremos plantear. Nosotros estamos guiando todas las instituciones que nos hagan, y esa es la preocupación que ya planteamos hace más de 72 horas y algunas ya han tomado fuerza. Eso, Juan José. como Ya, gracias. Juan José, ¿sería posible que nos hagan llegar a la Secretaría de la Comisión las propuestas concretas que ustedes tienen para poder complementar con lo que ya nos ha llegado de los otros sectores al documento que la Comisión había planteado al Gobierno? Senadora, disculpa, le escucho muy bajo, pero no entiendo con las medidas concretas, ¿no? Sí, que nos puedan mandar las medidas de ustedes, las que ustedes estiman concretas y que faltan en las propuestas que se han hecho ya, tanto por la Comisión y los otros sectores. Yo se las había enviado a Yanina, que aprovecho de saludar a Yanina, que se incorporó, Yanina Figueroa de UNAPYME, para que nos hagan llegar el complemento del sector de ustedes, como ya lo hizo la multigremial y como lo hizo ASECH. Lo hacemos llegar por escrito. Maravilloso. A usted y a la comisión. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Yanina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas. Senadora, le acabamos de enviar el documento nuevamente. Perfecto. De manera formal se lo vamos a mandar obviamente a la comisión. Entiendo que ya habíamos mandado las medidas, pero por lo menos ahora se la acabo de mandar en su teléfono. Aquí están, las vamos a compartir inmediatamente a la comisión. Ya, perfecto. Bueno, básicamente agregar que estamos en un momento muy difícil. Nosotros hemos venido padeciendo no solamente desde el 18 de octubre, la PYME viene a más traer durante los últimos 20 años, 30 años, perdiendo cada vez más participación de mercado. Para nosotros es tremendamente difícil el momento en que estamos viviendo. Ya solamente en el tema, en el sector de turismo se van a perder y se proyectan más de 1.300 millones de dólares. O sea, esto es catastrófico para un sector del habitante, por ejemplo, para la quinta región y para la mayoría de las regiones del país. Nosotros tenemos que proteger básicamente los sueldos de nuestros trabajadores. Por eso no sé cómo lo vamos a hacer en los próximos meses si es que no podemos trabajar y si efectivamente va a haber una cuarentena o un toque de queda en nuestras casas. Entendemos que básicamente la salud de los chilenos y las chilenas es lo más importante en este momento, pero ¿cómo nos recuperamos después de todo lo que pase? Necesitamos que el gobierno, que ustedes podamos actuar lo antes posible. Ya tenemos una operación renta encima, estamos tremendamente con dificultades para poder llevarla a cabo y tenemos un problema también muy grande con los proveedores de la salud. Hemos planteado desde noviembre del año pasado, se lo hemos dicho al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, que por ejemplo, en el caso de los contratos firmados por los proveedores de la salud, se firmaron el año pasado a $1 de 6.50. Lo mismo pasó con los convenios marcos, por ejemplo, de aseo, que hoy día está proveyendo básicamente al Estado de todos los insumos básicos: jabón, alcohol gel, toallas blancas, varillas médicas, cloro, que es tremendamente necesario, a un precio que no han querido ajustar, aun cuando ya sabemos que el dólar a 6.50 no existe desde el 18 de octubre en adelante. Las condiciones internacionales, además, nos tienen súper complicados con el tema de los insumos básicos para la fabricación. Hoy día en Chile no hay alcohol gel, no hay mascarillas, no hay amonio cuaternario, por ejemplo, para poder fabricar los desinfectantes que necesitan para el transporte público. Yo no sé, y tal vez sería materia de investigación, quién pudo haber almacenado esos elementos vitales para la fabricación, por ejemplo, de los sanitizantes que se necesitan urgentemente. En mi caso personal, he averiguado en todas las fábricas de Chile y no hay estos insumos para la fabricación. Por ende, aquí hay dos problemas graves. ¿Qué va a pasar con el abastecimiento de los hospitales cuando estemos ocupando hasta los hoteles y los centros de conferencia con personas contagiadas y afectadas? ¿Cómo vamos a poder proveer si no tenemos insumos y además con un dólar inexistente? Yo creo que nosotros tenemos que aplicar la solidaridad desde los empresarios y de las empresarias pymes, pero, perdón, yo no puedo estar regalando el insumo que me costó a mí 650 hoy día, perdón, que me cuesta $840 hoy día, no lo puedo estar regalando con un contrato a 650. Se lo planteamos en noviembre al ministro, se lo planteamos a la dirección de Chile Compra, que además ha tenido procesos tremendamente lentos para poder incorporar a los proveedores y sus productos. Usted, senadora, conoce perfectamente el problema que hemos tenido, por ejemplo, los convenios de marco de aseo. Recién ayer, desde diciembre, que se le está pidiendo a Chile Compra que codifique los insumos. Diciembre, enero, febrero, sin poder vender la mayoría de nosotros. Y más encima nos encontramos con una escasez de materia prima para poder fabricar. Yo no sé cómo nos vamos a hacer cargo de eso en conjunto. ¿Qué va a pasar cuando no hayan zapatillas médicas? ¿Qué va a pasar cuando no hayan toallas para secado de mano? ¿Qué va a pasar cuando no hayan insumos, jeringas, parches curitas y todo lo que involucra lo que proveen los proveedores de la salud? Esto es urgente. Perfecto. Entonces, aparte de las medidas para mitigar a las pymes que no tienen que ver con este sector, turismo, comercio, ferias libres, los pequeños trabajadores por cuenta propia también, ¿qué va a pasar con la gente que trabaja por cuenta propia? Todo eso más sumado a esta inoperancia que ha tenido el Estado de poder regular el tema de los proveedores de la salud.
Perfecto, Yanina. Nosotros vamos a recoger lo que ustedes nos han enviado. Si quieren complementar, recibimos obviamente la información. Ustedes tienen el contacto del secretario de la Comisión de Economía, por lo tanto pueden hacerlo directo a él o a alguno de nosotros y lo compartimos entre todos. Así que cuenten con que vamos a socializar la información, vamos a hacer la mejor presentación posible y de manera proactiva, porque entendemos que este es un tema de todos, sin excepción, y tenemos que apoyarnos para aquello. Senadora, quisiera, si puedo agregar algo. Ayer el presidente de la República anuncia muy relevantemente el bono para los 350. Nosotros manifestamos en la comisión que eso es insuficiente porque no es para la pyme realmente, es para el 60% de las empresas más grandes de este país que aún no éticamente pagan un sueldo necesario. Necesitamos revisar ese instrumento porque los más afectados van a ser las pymes. Nosotros vamos a ser los más afectados. ¿Cómo se puede redireccionar ese bono complementario para ver cómo se pagan los sueldos para evitar despidos de personas? Ok, insisto, vamos a tomar esto. Hay temas que hemos trabajado juntas y que sabemos que eran urgentes y ahora son obviamente apremiantes, y hemos estado lo mismo en conversaciones con Juan Pablo Suet, con Alejandra, con Carlos, con Félix Luque y con tantos otros más en estas materias. Yo no sé si los senadores quieren aprovechar de hacer alguna pregunta o precisión o comentario. Senador Durana, por favor. En primer lugar, agradecer a los dirigentes de los emprendedores y de la micro, pequeña y mediana empresa que en forma muy real y muy concreta han hecho una presentación de la grave crisis que vamos a vivir o estamos viviendo, en especial en este rubro. Nosotros como Comisión de Economía valoramos la presentación hecha por el senador Arboe y que hemos asumido y obviamente nos hemos comprometido para estar hoy escuchando y trabajando junto a ustedes. Yo le quiero plantear, presidenta de la Comisión, que más allá de las presentaciones y de tener un documento matriz en que interprete la solicitud que hemos hecho de manera conjunta como comisión, más lo que ustedes han llevado adelante, que incorpora impuestos, bancas, subsidios, pago de servicios y a lo mejor otras áreas más, nosotros podamos definir cómo los vamos a acompañar. Porque más allá de esta comisión, obviamente viene una semana muy difícil y saber exactamente finalmente cómo los senadores podemos asumir alguna de estas áreas de tal manera de interpretar las solicitudes de ustedes y poder abrir las puertas con el objetivo fundamental de que entendemos que ustedes representan a todo el país. Y es aquí, en la región metropolitana, donde se cortan los queques. En general, las necesidades que pueden haber de Arica a Punta Arenas, obviamente hay que expresarlas, hay que representarlas en el nivel central y nosotros debiésemos focalizar finalmente con Hacienda, una delegación de ustedes, unos representantes de esta comisión, para trabajar con Hacienda, para trabajar con Economía y evaluar obviamente cómo sacar la mayor cantidad de beneficios al sector de ustedes, entendiendo que vamos a tener una primera matriz que se va a entregar en algunos minutos o un par de horas más por parte del presidente de la República. Pero siempre entendemos que vamos a quedar cortos y obviamente hay ciertas situaciones que son muy específicas que van directamente a las necesidades que ustedes tienen. Por lo tanto, presidenta, después finalmente podamos tomar la decisión para ver quién de nosotros se hace cargo de una determinada área y finalmente coordina, trabaja y se responsabiliza frente a ustedes para acompañarlos en las distintas reuniones que tengamos que tener con cada uno de los ministerios. Eso es, presidente. Gracias, senador Durana. Senador Arboe. Gracias, presidenta. Bueno, agradecer a todas las dirigentes y dirigentes que están hoy día en esta videoconferencia, agradecerles su esfuerzo. Yo entiendo que siempre es complejo como el mundo gremial hacerse cargo de problemas de otros y que probablemente a ustedes les piden cuentas, les exigen rapidez cuando las medidas las herramientas no las tienen ustedes en sus manos. Mi percepción es que hay que hacer entender a la autoridad y que esta no es solo una crisis médica, sino que es una crisis social, una crisis de carácter económico. Por lo tanto debemos movernos con la misma celeridad
que estamos trabajando para frenar el virus, tenemos que movernos también en materia económica y social, porque el virus de la crisis económica y social va a traspasar probablemente las fronteras de lo que logremos hacer con el coronavirus. Va a ser más allá, digamos. Nos va a acompañar por el resto del año probablemente y ojalá que no por muchos años más. En consecuencia, necesitamos tratar de articular que todos los sectores, el sector productivo, el sector de servicios, el sector público, representado por el gobierno y también el Parlamento y los gremios, tengamos la capacidad de remar hacia el mismo lado. Y obviamente hemos estado pidiendo que el gobierno acelere medidas concretas y prácticas de ir en apoyo de las personas. El presidente de la República va a hacer un anuncio en los próximos minutos, un par de horas más. Probablemente, según lo que he conversado con el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, alguna de nuestras propuestas va a estar incluida ahí. Bueno, está bien. Aquí hoy día no es relevante quién hace la propuesta, sino cuán efectiva es la medida. Entonces, mi motivación más bien tiene que ver con que a partir del anuncio del presidente de la República tengamos la capacidad, ustedes tengan la capacidad de reaccionar respecto de cuál sería el impacto en cada uno de sus respectivos asociados y asociadas. Y luego de eso, enviarnos la información para que nosotros como senadores y senadoras, como Comisión de Economía, podamos representar al gobierno qué es lo que se quedó fuera, cuáles se quedan cortas y cuáles podemos complementar o cuáles lisa y llanamente no van a servir. En consecuencia, creo que darle continuidad y que la Comisión de Economía pueda ser más bien el espacio de darle continuidad y seguimiento a una agenda de reactivación económica y de apoyo a las pequeñas empresas, creo que es tremendamente relevante. Yo hoy día en la mañana tuve una reunión muy temprano con la gente de la tesorería y les decía, mire, aquí es clave que se predique con el ejemplo. Lo primero que tiene que hacer el Estado es pagar la deuda a todos sus proveedores. Tenemos hoy día miles de pequeñas empresas que van a quebrar producto de que no se están pagando las deudas, por un lado, y por otro lado, ministerios como el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, que tienen decretos de pago detenidos hace 90, 120 o 180 días. En consecuencia, creo que si la diferencia entre que una pyme sobreviva o sea historia está en que le entreguen o no, por lo demás, no un favor, lo que se le debe. En consecuencia, creo que también ustedes, con la capacidad de movilización que tienen y de presencia en las redes sociales, ayúdennos en una campaña en la lógica de decir, págame lo que me debes. Y presionar al Estado, porque hay mucha plata del Estado que hoy día está y que no está yendo a pagar las deudas con sus proveedores. Entonces ayúdenos en eso también. Y esto no tiene que ver con este gobierno, tiene que ver con una historia de incumplimientos y deudas de parte del sector público. Así que, Presidenta, ponerme a disposición. Creo, a mí me gustan más las medidas muy concretas, así que sugiero que la Comisión de Economía se constituya como, no sé si garante, pero por lo menos como supervigilante de las medidas que va a anunciar el presidente, conversando con los gremios y después de eso reaccionando para hacerle seguimiento a ver si esto funciona o no funciona. Gracias. Gracias, presidente. Yo creo que es fundamental aquí la coordinación y entender que nadie sobra, todo lo contrario, necesitamos sumar a todos. Y lo digo porque algunos se quejaron en la mañana de que no habían sido invitados. La verdad es que la reunión surgió de la petición de algunos. Y eso fue haciendo que fuéramos invitando y agregando a otros. Entonces, el que no esté hoy día aquí, que no haya podido exponer, puertas abiertas a través de ustedes, a través de nosotros mismos, los vamos a agregar con las propuestas que tengan. Tal como ha dicho el senador Durán y el senador Arboe, tratemos de ser ejecutivos, prioricemos las medidas. A lo que señalaba el senador Arboe están los embargos de cuentas bancarias que está haciendo Tesorería, que parece impresentable en este minuto, los cobros del crédito CAE, las notificaciones también parece impresentable. O sea, hay una serie de cosas que están pasando que podrán ser normales para tiempos normales, pero no pueden ser normales en tiempos extraordinarios. Y estos son más que extraordinarios. Por lo tanto, todo lo que ustedes nos han dicho lo vamos a procesar, vamos a dar una priorización, vamos a ser súper ejecutivos y necesitamos que los que no han hablado hoy día, que ustedes sepan y que quieran llegar a nosotros, bueno, derívenlos para poder atender las ideas que puedan tener, tal como se dijo hoy día por parte de
el ministro de Salud, creo que fue que alguna parlamentaria le había dado una idea de un lugar donde podía haber un hospital instalado, y esa fue una buena idea después de testearla. Bueno, aquí pueden surgir muchas buenas ideas, pero necesitamos conocerlas. Y nosotros vamos a ser facilitadores, garantes, vamos a estar encima de ustedes, porque al final ese es nuestro rol, ser representantes de ustedes. Eso es lo que se me ocurre, pedirles ayuda, que nos hagan llegar todo, que revisen los documentos que vamos a ir sacando, para que se los vamos a mandar de vuelta, para que nos puedan opinar. Me escribía hoy día un emprendedor de la zona del Radal, de las 7 Tazas, y me decía, por favor no nos olviden, nosotros no solo tenemos el coronavirus, sino que además teníamos el incendio. Obviamente también los vamos a incorporar dentro de lo que son las gestiones. Otro me escribía y me decía, los reavalúos de enero que se notificaron deja fuera muchos pequeños productores del apoyo de INDAP, porque superan las 3.500 UF del valor de sus propiedades. Y eso obviamente ya lo habíamos planteado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Agricultura. Todas esas cosas las vamos a ir incorporando. Me dice el secretario que se incorporó nuestro querido amigo Eduardo del Solar, de APIS AG, proveedor de salud, no farmacéutica. Le damos la palabra a Eduardo. Gracias, muy amable por invitarme, senador. Señora Presidenta, gracias por darnos la oportunidad de expresarnos ante esta comisión, los proveedores hoy día de la salud, que somos fundamentales en el tratado de esta pandemia. Estamos viviendo un momento muy difícil porque debemos enfrentar, por un lado, con nuestro stock, todo lo requerido, pero nos estamos viendo que a partir del 15 o el 18 de octubre en adelante, la volatilidad del tipo de cambio nos ha estado afectando. Por lo tanto, hoy día la industria tiene una incerteza tremenda, agravada por el tema del coronavirus, el cual nos lleva a tener alza en las reposiciones de los productos del dólar, que está cercana al 40% hoy día, sin saber qué va a pasar en un mes más si este tipo de cambio sigue subiendo y llega a los 1.000 pesos. Por lo tanto, le hemos manifestado al ministro de Economía, el día martes le vamos a manifestar al ministro de Hacienda nuestra preocupación, porque si bien es cierto, los stocks están asegurados para atender los convenios, no es menos cierto que con estas alzas, y si no se produce una modificación en el tipo de cambio en los convenios, hay un desincentivo total para traer productos nuevamente y reponer los stocks. Y claramente, porque nadie va a querer traer, por ejemplo, en el caso de las mascarillas, que está tan de moda, las mascarillas, efectivamente, como dice el ministro de Salud, en el convenio marco costaban 20 pesos. Pero hoy día el costo de reposición de esa mascarilla es 30 veces más que el valor que había en ese tiempo. Por lo tanto, hoy día traer esa mascarilla vale 600 pesos. Lo cual nadie las va a traer para venderla en el convenio marco a 20 pesos, comprenderá. Entonces, necesitamos transparentar estas cosas, porque además el Ministerio ha entrado en una suerte de prestigio en la industria, con esto de los precios. Yo creo que no es el momento de prestigiar ninguna industria, es el momento que trabajemos todos juntos y construyamos y vemos cómo salimos de esta pandemia que nos está realmente matando por todos lados, porque nos infecta a las personas, pero a las empresas ha llegado a un punto de contaminación que puede llegar a ser de no retorno. Y esto es internacional, no solamente en Chile, esto está pasando en Francia, está pasando en Italia, pasó en China, estamos con puertos cerrados. Por otro lado, en nuestros convenios con el Estado, que tienen los precios asegurados el Estado, tenemos fuertes multas por atraso y tenemos amenazas de cobro de boletas de garantía incluso, y no es de responsabilidad nuestra, esto es una fuerza mayor. En China estuvieron cerrados los puertos, hoy día se están dando prioridades a embarcar hacia otros sectores. Tenemos un socio que tenía un container para embarcar a Chile y el gobierno chino lo tomó y lo mandó a Europa. Eso está pasando. Entonces,
yo creo que debemos trabajar en conjunto con el Estado de tal manera de ver cómo controlamos esta volatilidad del dólar y cómo la llevamos a los precios. Si no, esto va a ir creciendo y va directo a un fracaso y va a matar a las pymes, como elegantemente lo dijo el ministro de Hacienda. Dijo que iban a morir muchas pymes, digamos, ¿verdad? Algunas van a tener que morir. Y eso, si no lo controlamos, va a ser así. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo, Eduardo. De hecho, ha sido uno de los temas que está encima de la mesa y que algunos de ustedes ya lo han planteado. Así que vuelvo a insistir. Las propuestas, mándenlas por favor a través del secretario o a través de alguno de nosotros. Vamos a consolidarlas y vamos a priorizarlas. Y se las vamos a dar a conocer obviamente para que puedan opinarla y complementar o ayudarnos a rectificar si hay algún tema pendiente. Senadores. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Senador Arboe, senador Durana. Bueno, vamos a estar en contacto con ustedes. Alejandra. Alejandra quiere decir algo. No se escucha. No se escucha. Activa el micrófono. Ahí sí. Ahora sí, era para no molestar en medio. Solo como comentario entre paréntesis, nosotros 2 semanas atrás sacamos una línea de denuncias anónimas que hicimos con el ministro de Economía, pero lo hicimos desde la sede porque Economía no puede utilizar, para que nos mandaran todos los mails de empresas anónimos, los emprendedores obviamente, que no les pagaban a tiempo. Les voy a mandar el informe, el 70% del Estado, ¿ya? Que es súper fuerte ver que el 70% es el Estado, y me imagino para los proveedores de la salud, que los conozco y sé que son los más afectados, sí. Y que cuanto más se necesitan los proveedores de la salud, tienen cuentas por cobrar. Imagínense lo difícil que es trabajar hacia adelante. El ministro de Hacienda se comprometió con nosotros, nos prometió que este año iba a dejar todo arreglado. Yo no sé si se puede esperar un año. Entonces, el Estado del ejemplo creo que es muy importante, y le voy a hacer llegar ese informe. No está con nombres porque prometimos que va a ser anónimo. Si tenemos algún formato en que les podamos pasar nombre y apellido, las cosas que nos mandan, que sí, ninguno de esos proveedores se viera afectado, lo podemos hacer, pero es súper importante que nos ayuden a fiscalizar los pagos a proveedores. De todas maneras, Alejandra, y lo vamos a ver internamente con el secretario y con ustedes, solo como dato, Ley de Presupuesto 2020, que me tocó participar, yo soy parte de la comisión mixta, el gobierno se comprometió a provisionar insumos de hospitales públicos excediendo la vía glosa del presupuesto hasta por 229.000 millones de pesos, o sea, dinero autorizado en Ley de Presupuesto hay. Y sería tremendamente relevante tener la información de ustedes para ver cómo apoyamos el pago, que es lo que ha dicho el senador Arboe en su exposición. ¿Les parece que sigamos? Por favor. Eduardo. Te escuchamos. Presidente, quería acotar acerca de hoy día ¿se escucha? Sí. Se me fue un poco la señal. ¿Se escucha bien? Sí, ya, se escucha. Quería contar de que el pago a los proveedores, así como dicen, hay un correo de denuncia, pero la verdad es que el Estado sigue en un comportamiento de pago malo, el cual ha arreglado de una forma mañosa, porque hoy día la orden de compra dice pago 30 días, fecha aceptación de las facturas. La verdad que tenemos una cantidad de rechazos de facturas, que ustedes lo pueden pedir a impuestos internos, impresionante, rechazo de facturas. Entonces, el gobierno está armando un plazo pago que hoy día está entre 45 y 60 días, a costa de rechazar facturas sistemáticamente como una costumbre. Al día 7,1, 7,5 se rechaza la factura, ya hay que hacer más de crédito, ya hay que hacer todo de nuevo, y va ganando días así el gobierno. Entonces, yo pediría que esta comisión vea a través de impuesto interno la cantidad de facturas que tienen los hospitales de Chile anuladas. Se han anulado las facturas producto de los rechazos sistemáticos que está haciendo el Ministerio de Salud para ganar días. Entonces, este es un tema súper complejo que también nos está asfixiando. No lo había querido tocar, pero ya que tocaron ahí el pago 30 días, es un tema que no está funcionando, pero mañosamente lo están haciendo por la vía de rechazar facturas. Todo. Perfecto, se agrega. Y Yanina, ¿y con esto cerramos? Hay que entender un poco el mecanismo que tiene la información pública. Todos los reclamos
que se hacen por parte de los proveedores que no reciben pagos oportunos están reflejados en la plataforma de Chile Compra. Es súper bueno que puedan tener un instrumento aparte, pero para entender el Estado tiene la información disponible. Por ejemplo, si ustedes revisan los reclamos contra el ejército, van a encontrar que en estos 3 meses hay más de 1.500 reclamos por no pago oportuno. Entonces, es mucho más fácil tener una información oficial donde aparecen además los proveedores que estamos en reclamo. Me incluyo, he hecho hoy día más de 15 reclamos por no pago. Entonces, esa información está disponible. Yo creo que es importante e interesante, ya que hay una cantidad importante de proveedores que surten al Estado en un estado de emergencia. La directora de Chile Compra será citada y que manden un informe de cómo están haciendo en los reclamos los distintos proveedores en las distintas áreas que atienden al Estado. Y ahí está la información oficial y es una información pública. Gracias, Yanina. Es una buena idea, además asociada a lo que ha planteado Eduardo y Alejandra. Creo que podría ser un acuerdo de la comisión que invitemos a la directora de Chile Compra y que nos informe cuál es el estado de reclamo y hagamos los cruces respectivos para poder agilizar el tema de pagos, porque obviamente sí, lo que ustedes señalan. Bueno, y no es el momento, pero también se lo dejo sobre la mesa. Hay demandas de proveedores de los libros, de las editoriales, de los proveedores de los computadores. Vamos a concentrarnos en el otro tema, teniendo claro ese también. Yo les agradezco de verdad la voluntad, la disposición. En contacto, por favor, no lo perdamos. Estamos todos conectados en línea hoy día gracias a la tecnología y además es la más segura en las circunstancias que vivimos. Así que un abrazo desde acá a todos ustedes que están en distintos puntos de nuestro país. Muchas gracias, senadores. Y habiéndose cumplido el objeto de la sesión de la comisión se levanta.